Buenas noches, gracias por estar con Televisión Oriental, Canal 23. Programa Controversia, gracias por estar pendiente siempre de este medio de comunicación y sus diferentes programas de opinión que tenemos y que abordamos las diferentes temáticas que tienen que ver con la vida diaria de nosotros aquí en El Salvador. A través de Vía Sky se encuentra una de las personas muy reconocidas por todos nosotros, el licenciado Henry Fino, abogado, reconocido, una persona muy reconocida en defensa de los derechos humanos, también a César Sánchez, abogado, y al licenciado Eric Orellana, que está con nosotros para compartir algunas ideas acerca de esta reforma. Que veamos el video número 2, que ha sucedido en este día en Chile, y esto es lo que nos registra un canal de televisión. De hoy. ¿Y qué esperas? ¿Qué espero? ¿Qué espero? Ay, me emociono. Espero un país mejor para ti, para la Rayén y para mi futura nieta que vengan, nietos, y para mis vecinos chiquititos que son. Espero lo mejor, por eso estoy votando. Quizás yo no vea ningún cambio, pero estoy feliz de haber venido a votar y que ojalá mucha gente más como yo pueda dar su voto y ejercer su voto y gritar que hasta aquí nomás llegamos, que basta de abuso de poder en todas las cosas. Espero un país para los mapuches como yo. Yo quiero un país, quiero que seamos respetados. Y quiero que también nosotros respetemos, pero que nos respeten. Quiero para mis futuras generaciones eso, lo mejor, aunque yo no vea nada, pero lo quiero para ti, para la Rayén, porque las amo. Y si tengo que salir a luchar, ahí estaré. Creo que Chile nos está dando una gran lección de nuevo de régimen democrático, y la población chilena nos ha enseñado también que los sistemas se perfeccionan en la medida de que hay una participación ciudadana. Chile no tuviera este plebiscito y dentro de poco un proceso de reforma constitucional si no hubiera sido que la juventud y la población chilena se lanza a la calle para exigir al gobierno y Estado chileno que rompa con esa constitución que data del régimen pinochetista. Pinochet, antes de salir del poder, se garantiza redactar esta constitución. Sucede, recordemos que estas constituciones traen consigo la sangre de muchos ciudadanos. Lo mismo sucede en Chile que lo que sucede en El Salvador. La Constitución de 1983, aprobada y puesta en vigencia el 20 de diciembre, se da en el marco del conflicto armado. La Constitución salvadoreña en algún momento fue un instrumento contrainsurgente y que todavía nosotros estamos siendo regidos por esa Constitución. No debemos olvidar que hubo una reforma a raíz de los acuerdos de paz, pero en esencia la Constitución de 1983, la Constitución de la guerra, sigue vigente. Creo que es necesario reformarla, por supuesto que sí. No solo para romper con ese lastre que traemos de una Constitución belicista, contrainsurgente, sino que además porque la tenemos que adaptar a los nuevos tiempos. Los nuevos tiempos demandan una legislación moderna, ponga controles a los funcionarios públicos, que rija la conducta de los salvadoreños, pero que también sea la garante de las aspiraciones
del pueblo salvadoreño. Creo que es indispensable y urgente la reforma constitucional. Creo que tendremos oportunidad de hablar las posibilidades de que esto tenga con la falta de claridad con la que se está iniciando este proceso. Yo no digo que la gente que esté participando tenga una agenda oculta, no lo estoy diciendo, pero yo quisiera que hubiera más transparencia y creo que este gobierno lamentablemente ha carecido de eso. En este proceso no es la excepción. Chile en este momento acaba de rechazar la participación de los políticos en la elaboración de su constitución. Una pregunta en el plebiscito de Chile era si quería o no quería reformas de la Constitución. Y la otra, cuál iba a ser el cuerpo que elaborara esta Constitución. Había una propuesta mixta que decía, mire, mitad de la sociedad y mitad de los legisladores. La clase política en toda América Latina está desprestigiada, lamentablemente. Para reformar la Constitución hay 3 formas. Número 1, de una manera ordinaria. Significa de que una asamblea con 43 votos hace la reforma, plantea la Constitución y una próxima asamblea, que en este caso sería la del 2024, la va a ratificar con 56 votos. Esa sería la manera ordinaria de hacer una reforma, que es lo que vamos a hacer aquí en El Salvador. La segunda forma es a través de una asamblea constituyente. ¿Por qué se hizo así en 1983? Se hizo así porque la Constitución de 1950 establecía, era una constitución que en la doctrina se conoce como rígida. Es decir, que para que se diera la reforma necesitaba, además de lo que dije, que una asamblea aprueba con 43 votos, otra ratifica con 57, la intervención de una asamblea constituyente. Otra forma es a través de un plebiscito, que es lo que hicieron los chilenos y que explicaba de que no podríamos hacer nosotros. El debate que se hace por los grupos conservadores es, no es el momento de hacer una reforma constitucional. Y la pregunta que hacemos, los que hemos estudiado ciencia política, los académicos, ¿cuándo entonces es el momento? Porque esta Constitución que tenemos, de 1983, en ese momento que se da, dominaban los partidos de derecha, entre Arena y el PCN. Es más, en las juntas, las 3 juntas revolucionarias que hubieron, estuvieron dominadas las 2 primeras por militares, y solo en la tercera, que el ingeniero José Napoleón Duarte la presidió. Que el presidente Bukele se está calculando que podría tener mayoría en el 2021, no es el momento, dicen los grupos opositores. Bueno, y qué importante que hoy el doctor Félix Ulloa sacaba en las redes sociales y decía, y ponen una fecha, que a partir de una fecha determinada el pueblo puede empezar a opinar para ver lo de las reformas constitucionales. Qué bueno. Y eso es importante porque hoy ya se está tomando en cuenta al soberano. ¿Qué es lo más importante que debemos de empezar a ver acá? ¿Cuáles son los desafíos que vamos a tener? Y dentro de esos desafíos, de alguna manera, 1, mejorar la calidad representativa. No se siente representado. Y en la medida que al ciudadano se le excluya de la toma de decisiones cuando solo por medio de la elección popular el pueblo tiene el derecho de emitir un voto y hasta ahí llega su representación, creo que nos hemos quedado cortos. Pero si vamos un poquito más allá en esa representatividad, tomando lo que Eric decía, tiene toda la razón. Pero debemos de ir, ¿qué? Primero, fortaleciendo las instituciones. El apoyo al cambio de la Constitución fue rotundo, un triunfo de la ciudadanía y la democracia. Así calificó el presidente de Chile, Sebastián Piñera, lo sucedido este domingo en su país, donde con más del 85% de los votos escrutados y una tendencia irreversible, los ciudadanos decidieron por un rotundo 78% reemplazar la actual Constitución
redactada durante el régimen militar de Augusto Pinochet. Un interrogante, ¿qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución? Los chilenos optaron por una convención constitucional, o sea, un grupo de hombres y mujeres elegidos popularmente. Creo que es importante y no hay que lanzar falsas expectativas, porque la clase política en El Salvador, independientemente que el señor presidente haya ganado con un amplio margen, un 53% más o menos, no significa que la clase política, y a pesar de que ganó con un amplio margen del 53%, no significa que haya sido una elección multitudinaria como la chilena ahora, ¿verdad? O sea, en la elección del 2019, el señor presidente ganó con 1 millón, o sea, con más o menos asistencia de 2 millones de votantes de un cuerpo electoral de 5 millones y medio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que independientemente que tenga un apoyo, no significa que haya lavado la cara de la clase política. Yo creo que es importante que la población salvadoreña conozca esta situación, pero también tome el ejemplo de otras democracias más maduras, porque creo que es importante aprender de los ejemplos. Una expresión de uno de los representantes que forma parte de este equipo ad hoc de la reforma a la Constitución. Dice reforma, no dicen que hay que quitar la Constitución. Y en el video número 2 expresa él opinión acerca de esto. ¿Cuál es la dirección que van a tener o la guía, el horizonte que va a guiar esta situación? Somos el único pueblo en el mundo que ha hecho una constitución en tiempos de guerra y peor, en tiempos de guerra civil. Yo personalmente lo que quiero es que ahora quede la constitución como una constitución de tiempos de paz y para preservar la paz. Todas esas disposiciones eran a efecto, digámoslo con toda franqueza, de que el FMLN no tuviera posibilidad de llegar al poder. Ahora que tenemos una convivencia pacífica, con discusiones, con grescas y todo, hagamos lo posible porque nuestra Constitución garantice la paz permanente en el país. El artículo 248 de la Constitución establece específicamente los 3 aspectos que no se pueden debatir para reformar la Constitución. Se refiere a la forma y sistema de gobierno, al territorio, y se refiere también a la forma de la alternabilidad del ejercicio. Pero yo quisiera de la detenerme presidencia en de la la parte República. del territorio. Pues es que realmente El Salvador ya no tiene 21 kilómetros cuadrados. Y los documentos lo registran, pero usted debe saber que eso no es cierto. No Entonces, es cierto. ¿cómo queda la Constitución? Bueno, cuando habla ahí el artículo 248 sobre que no se puede tocarla y da los límites ahí de las medidas de nuestro país, 21.000 kilómetros cuadrados, cuando nosotros hemos venido perdiendo procesos internacionales, eso se ha modificado. Entonces, prácticamente ha habido una modificación a eso que se estableció con candado, que estaba escrito en piedra. Entonces no es tan pétreo. No es tan pétreo. Pero ellos desde que ya rato vienen mutilándola, manifestaron de que era necesario que los diputados suplentes tenían que aparecer, y no eran diputados, y los quitó como diputados suplentes. Después manifestaron de que había que tener consejos plurales, había que volverlo a hacer. Manifestaron posteriormente de que habían que colocar las fotos de los candidatos a diputados para que participaran. Pero la Constitución dice que tienen que haber diputados suplentes, dijeron ellos que no. Entonces, ¿cómo es que se puede interpretar esta situación cuando hay un grupo de personas que dicen que a pesar de que están sucediendo estas cosas, no hay que tocar la Constitución? ¿Qué piensa usted, licenciado Henry Fino? No, yo soy de la idea de que debe de reformarse la Constitución. Sobre ese punto porque en el 248 establecen 3 aspectos que en la doctrina se dice que son normas pétreas. Se ha mencionado
la irreductibilidad del territorio. Y Mario dice, pero ya no son 21.000 kilómetros cuadrados, efectivamente, pero en la misma Constitución quedó a salvo, porque recordemos que cuando se aprueba la Constitución del 83, se pone en vigencia, todavía estaba pendiente el litigio entre El Salvador y Honduras, que fue resuelto en La Haya según el Tratado de Paz que medió el presidente Belaúnde Terry de Perú. Entonces en la Constitución se establecía eso. Bueno, es irreductible, pero estamos pendientes de ese litigio, ¿verdad? Entonces no es que ya se haya reducido el territorio a pesar de lo que dice la Constitución. No, es que la Constitución dejó a salvo esa situación. Van señalando los requisitos. Fíjense, hace un par de días salió que no es requisito para postularse como concejal de cualquier consejo municipal el ser miembro de un partido político. ¿Eso qué implica? Una mayor participación de la ciudadanía. Porque yo pueda no tener simpatía con algún partido político y entonces por eso, a pesar de mi interés en la toma de decisiones del país, pero como la única vía es los partidos políticos, entonces mejor, por no afiliarme, no participo. Pero mire usted, ahí está, y la de la elección también de los no partidarios. La sentencia sobre los suplentes, fíjese, sobre los suplentes, se debió a que los suplentes nunca aparecían y los suplentes siguen siendo un serio problema de la democracia práctica. Fíjense, ahí hay una inconstitucionalidad presentada porque el señor procurador para la defensa de los derechos humanos fue electo por un número determinado de suplentes. Y hay una cosa grave que se señala en el argumento de la inconstitucionalidad de esta elección. Si no me recuerdo mal, la diputada Milena Mayorga dice que ella se estaba absteniendo o estaba votando en contra y su suplente estaba votando a favor. ¿Cómo es posible, pues? O sea, ese manejo de los partidos políticos, de los llamamientos para los suplentes, lamentablemente lo han prostituido. La Sala de lo Constitucional anterior estableció una reforma electoral amplia que da como lugar a que se puedan postular ahora candidatos independientes. Aquí hay una modificación a este artículo. Y así una serie de modificaciones que se han hecho por medio de sentencia a la Constitución. O sea que las reformas no solamente las ha hecho la Asamblea Legislativa. Si vamos a hablar de reformas, la última que se hizo fue la del agua, la semana pasada, a la Constitución, que está para ratificarse en el 2021 con la próxima Asamblea que entre. Entonces, han habido una serie... Ha habido manoseo. De manoseos, tanto la Asamblea Legislativa como la Sala de lo Constitucional han hecho reformas, porque en doctrina constitucional se entiende que cada vez que la Sala de lo Constitucional emite una sentencia, como en este caso, de este artículo que le estaba planteando, el 85, y lo amplía en este caso, y dice no solamente los partidos políticos son el vehículo para competir a un cargo de elección popular, sino que también da lugar a las candidaturas independientes. Ahí hay una reforma. ¿A la Constitución? Correcto, que lo está haciendo la Sala de lo Constitucional. Pero que no está ahí. No está aquí, pero desde el momento que la Sala de lo Constitucional lo emite, ya es un hecho. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral no tienen que elegirlo los políticos. Y se ha dicho que tiene que ser otra institución que debe de elegir a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, porque también lo manosean. Que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no tienen que elegirlo los políticos, que se deben someter a un escrutinio público y que tienen que ser elegidos por elección popular. Se han dicho que los que van a colocar los magistrados de la Sala de lo Constitucional debe ser otra entidad, porque también es manoseado por los políticos. El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, manifestó que uno de los aspectos confusos en la Constitución de la República es la reelección del presidente, al presidente.
por lo que se debe determinar el periodo en el que es posible. Según la Carta Magna, en su artículo 152, no puede ser candidato a presidente quien se haya desempeñado en este mismo cargo por más de 6 meses, consecutivos o no, durante el periodo inmediato anterior en los últimos 6 meses anteriores al inicio del nuevo periodo. Posterior a este, no hay ninguna regulación. La Constitución también indica en el artículo 156 que el cargo de presidente es renunciable solo por causa grave debidamente comprobada que calificara a la Asamblea Legislativa. Esa confusión sobre la reelección está en la Constitución, pero no inmediata, y eso es lo que he planteado como propuesta mía, que definamos el periodo que debe esperar un presidente para postularse de nuevo. No está claro el texto en los plazos, si son 5, 10 o 15 años. Dejémoslo claros, señaló Ulloa. Cuanto a las sentencias de la Sala de lo Constitucional, hay algunas cosas que creo que es importante que el pueblo salvadoreño conozca. El ejemplo que ponía el licenciado sobre lo de los diputados independientes, si nosotros revisamos, si nosotros nos quedamos nada más en el 85, pues sí, ¿verdad? Pudiera, en razón del contenido de eso, estar en una partidocracia. Estaríamos entonces en una tiranía de partidos. Sin embargo, la Sala de lo Constitucional ve ese artículo 85, pero también ve el 126. Y en el 126 no le pone como requisito para ser diputado el ser miembro de un partido político, ¿verdad? Entonces, esas situaciones, volvamos a lo que ahora a lo que Félix dice. Yo no creo que tenga razón Félix, perdón. Ya hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional en relación a la candidatura del expresidente Saca. Recordemos que el expresidente Saca se postuló por el movimiento Unidad, no sé cómo es que se llamaba, y habiendo pasado las elecciones, dicta la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Pero ¿por qué permitieron que el presidente Saca terminara el periodo y cuando ya perdió dijeron, bueno, es inconstitucional? ¿Por qué se hace eso? Es que esa es una de las cosas que en un momento determinado se le puede cuestionar a la Sala de lo Constitucional. Mire, hay sentencias o medidas cautelares o resoluciones que debieron en esta pandemia ser dictadas inmediatamente y la Sala de lo Constitucional se tardó. Le voy a dar otro ejemplo. ¿Ya? Le voy a dar otro ejemplo. El ejemplo del Citran, que tuvieron que pasar casi 7 años para decir, bueno, es que es inconstitucional. Pero, como es inconstitucional, les vamos a dar un año más para ver si pueden arreglar. ¿Cómo es eso? La ley de amnistía también pasó tantos años. Entonces, ¿qué es lo? Eso también debería de ser razón de incorporación, porque fíjense, que es la justicia debe ser pronta y cumplida, pero lo pronto, ¿qué es? Entonces, posiblemente ahí haya que ahondar o regular o señalar algunas características de esta prontitud de la justicia, ¿verdad? Y en todo el órgano judicial, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante, yo creo que la comisión tiene que revisar todas las sentencias de la Sala de lo Constitucional para tener en cuenta todo eso. A cabo, puede ser que finalmente no recogió el texto, el espíritu con el que se discutió. Y ese espíritu pudiera contribuir mucho más a una norma clara, eficaz. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia me responden con el tiempo, ya dejan que las cosas pasen. ¿Por qué no actúan? ¿Por qué no dicen, bueno, aquí esto es inconstitucional y hagámoslo? Acá acaban de colocar un amparo, pero lo dan cuando ya ha terminado todo el proceso. Y dicen uno, no, es que recibieron llamadas del instituto político que los colocó, por eso que no hicieron nada. Entonces, ¿en qué quedamos? Si se tardan 10 años en dictar una sentencia, los magistrados de corte o de cámara o los jueces de primera instancia, esa es una violación a la Constitución y debería de ser sancionada, ¿ya?
No solo por el retardo como tal, el daño que le pueda causar a cualquiera de las partes que está dentro del litigio, sino que además por la violación al principio constitucional de que la justicia debe ser pronta y cumplida. Entonces, creo que esos elementos tienen que ser retomados para darle una modernización al Estado, porque si la Constitución se moderniza, el Estado se moderniza. Bueno, voy a licenciado Eric, porque hay unos abogados que me han manifestado, yo tengo un amparo, pero ya tengo como 10 años y todavía no me han resuelto. Pero hay unos amparos que solicitan X instituciones, una persona natural, y rápido lo resuelven. Funcionarios que iban a ser investigados y los que no iban a ser investigados. No habían criterios. Entonces se establecen dos criterios ahí. Uno, que fuera de los delitos que estuvieran ya por prescribir, y el otro que estuvieran ya en la fiscalía, las denuncias. Pero habían casos que él estaba planteando ahí, ese magistrado, que ya salió de la sala de lo constitucional, que eran funcionarios que iban terminando el periodo del gobierno de Funes, y otros que estaban por prescribir, los estaba dejando fuera, prescribieron, ya no se pueden seguir esos casos. Pero ese funcionario está libre. Está anda libre. Tranquilamente. Es lo que estaba planteando el licenciado Pino, de que deberían de haber responsabilidades. En esta nueva reforma estamos ante esta oportunidad. Pero hay responsabilidades por no aplicar la ley en los tiempos adecuados. Creo que hay una norma que les dice y les exige a ellos cómo debe de ser. Pero si no la aplican. Vamos al tenor que dice la Constitución. En el título 8, responsabilidad de los funcionarios públicos, artículo 235. Todo funcionario civil y militar, antes de posesión de sus cargos, protestará bajo su palabra de honor, ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Sucede también es que si a usted le conviene, le van a hacer la camita uno, y si no le conviene, pues se la van a dejar pasar. O sea, lo que pasa también es que está sucediendo eso en nuestro país. Hay mucho eso manoseo. está en el Código Penal también, Benedetto, la obligación de denunciar. Así es, así es. Hay no, mucho, no se aplica. No se hay aplica, mucho pues. manoseo por parte de los políticos sobre aquellas instituciones que tienen que elegirse constitucionalmente, porque los políticos lo hacen. Entonces hay que hacer una reforma en esa dirección. Hay un montón de ambigüedades aquí. Solo quería terminar en relación a lo que dijo el colega Pino. Hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional que aclaró lo del 152 y de la alternancia del ejercicio del poder presidencial. Y que se dio eso porque el expresidente Saca había dejado el cargo en el 2009 y se postuló en el 2014. Entonces la sala estableció que eran 10 años. 10 años estableció. Pero cuando Sánchez Serén se postula como candidato a la presidencia, dicen, el 152 dice quien ha estado cierto tiempo en posesión de cargo de presidente, y comienzan a sumar las veces que el presidente titular, Mauricio Funes, se ausentó y dejó a Sánchez Serén. Entonces, sumará estos 6 meses, lo que establece el 152. Entonces, sí es un enredo, es una ambigüedad que hay ahí, y yo sí estoy de acuerdo con lo que plantea Félix Ulloa, que debe de aclararse bien eso, de que cuánto es el tiempo que se va a establecer, y de otros casos más que tenemos en la Constitución, muchos artículos ambiguos que se interpretan de una manera y de otra. Sí,